Película relacionada au horror-feu para leer 11 minutes publicado 05.09. 2022 actualizado 29.09. 2022 La mayoría de las películas que se presentarán en esta selección están basadas en hechos y persona real. Por supuesto, algunos de los hechos se ocultan y otros se adornan para dar más dramatismo. Pero el drama deportivo es bueno porque la pasión y la testosterona fluyen a rodal. Así que hoy vamos a echar un vistazo a 15 películas de boxeo que encantarán a los aficionados al género. Cientat, Tomat algo rico y empezamos. $1 Million Baby. Valoración IMDb 8,1. Nuestro peculiar top elo inicia el duro Clint Eastwood y su película. Digamos de una vez que no se trata de una versión femenina de Rocky, que también estará en la selección. Al contrario, entre nosotros tenemos una película dura que te golpea directamente en la cara, en lugar de esconderse detrás de una. Bella filmación, diálogo elegante y trasfondo filosófico. La trama no habla de Maggie Fitzgerald, de poco más de 30 años, que trabaja en una cafetería sucia, le varropa reda y ella misma está sucia. Y. Frankton est un viejo entrenador de boxeo que mantiene un gimnasio destartalado. Al hombre no le queda más que amargura por las pérdidas del pasado. Parece que estaban destinados a encontrarse. Maggie realme quería salir de su infierno diario y hacerse fuerte. Ve a su entrenador como un padre y la única persona que se preocupa por una chica bastante frágil. Pero para Frank, la antigua cámara es una forma de ahogar el anhelo mental y dar vida al gimnasio. Así resulta que la chica, enfadada con el mundo entero, noquea sin embâche a su oponente, y Frank le ensena autocontrol y frialdad. Sin embargo, la vida misma est un luchador de categoría superpesada, al que Maggie simplement no puede derrotar. Acero vivo. Valoración IMDb 7.1. La historia que tenemos entre nosotros trata de Charlie Kenton, et una mercancía defectuosa en el mercado laboral, sobre todo robobois. Vive con la hija de su entrenador falsido, incapaz de pagar las facturas. El hombre está tan sumido en su frustración y resentimiento que simplement no es posible lamar un buen tipo. Así que resulta que vende descaradamente a su hijo Max a uno pariente rico, que está encantado de quitarle el niño a su padre. Que no tiene casa, ni dinero, ni conciencia. Antes de marcharse, padre e hijo pasan la última vez juntos. El hombre le va al niño a una pelea clandestina de robots, hace una mala apuesta y pierde lo último de su dinero. Luego ambos van a un degas, donde Max encuentra un viejo robot. Resulta que tiene la terquedad de su padre, y él lo arrastra hasta el garage, casi muriendo en el proceso. A continuación, el antiguo robot Atom empieza a entrenar con Charlie, que le ensena movimiento básico de boxeo. En el proceso, padre e hijo se convierten en un verdadero equipo, y deciden levar a Atom al título de campeón mundial de pelea de robot. Y por qué no? Knockdown. Valoración IMDb 8.0. Esta es una película sobre James Braddock. Fut un famoso boxeador estadounidense que compitió en la división de los pesos pesados. Este tipo, si nos atenemos a su biografía, nació en Hell's Kitchen, uno de los barrios más peligrosos de Manhattan, donde el índice de criminalidad era sencillamente espectacular. James peleó por primera vez a los 21 años, boxeó durante 7 años y puso fin a su carrera oficialmente. Sin embargo, regresó un año y medio después para pelear con el actual campeón mundial de los pesos pesados, Max Baer. Las casas de apuesta daban a Max una victoria del 10%. Sin embargo, 15 duros asaltos le permitieron escribir su nombre en la historia mundial del deporte, y Braddock se hizo con el cinturón de campeón. Cabe destacar que en la vida ambos boxeadores no fueron terribles como los pintan en la película. Las muertes de ambos rivales en el ring tampoco son ficción, y el público recordaba al boxeador por su sentido del humor y su asombroso encanto. Rocky. Valoración IMDb 8,1. Ninguna película sobre boxeador puede prescindir de mencionar a Rocky Balboa y a su archirrival Apollo Creed.
El primero era un simple portro a las orden de un usurero que participaba en pelea clandestina en su tiempo libre, pero el segundo era el vigente campeón del mundo. La única razón por la que Creed decidió enfrentarse a Rocky fue por relación pública. Sin embargo, su enfrentamiento acabó alargándose a lo largo de 6 películas. Rocky apprendra, comprendra, perdra ignominiosamente y noqueara brillantemente, vivirá en el lujo y sobrevivirá en el ghetto. Sin embargo, durant 30 años de su vida, este tipo se ha ganado un lugar en el panteón de los grandes luchadores. Sylvester Stallone protagonizó una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Creed, el legado de Rocky. Calification IMDb 7,6. Parece que 6 películas no fueron suficientes para terminar adecuadamente la franquicia. Los cineastas decidieron añadir 2 películas más sobre el hijo del falcido Apollo Creed, Adonis. Al principio, Rocky no acepta entrenar al hijo de su archirrival, Honk Muerto. Sin embargo, pronto se da cuenta de que necesita al propio Adonis. No podemos decir que si el mejor drama deportivo, pero se pueden ver las 2 películas varias veces. Cabe destacar que Stallone recibió un Globo de Oro por estos trabajos, como mejor actor de reparto. Tal reconocimiento fue especialmente valioso en el contexto de los anteriores antipremios a la Frambuesa de Oro y al peor actor del siglo. El luchador. Valoración IMDb 7,8. Esta película está basada en la historia real de la vida y la carrera deportiva del estadounidense Mickey Ward. Él, en cierto modo, repició el destino de Rocky. Mickey vivía en un barrio muy pobre, en la miseria, participaba en pelea callejera, pero era considerado un perdedor. Sin embargo, luego le lega una carrera profesional y un título. La película muestra a Mickey siendo entrenado por su hermanastro Dickie, que solía ser un gran luchador, pero fue destruido por las drogas. Las función de manager las desempeña su madre, a quien tampoco le fut bien en su trabajo principal. En resumen, es una historia sobre 3 perdedores en la vida con un but en final. La película resultó ser muy conmovedora, el intérprete del papel principal Mark Wahlberg se negó a aceptar dinero para el rodaje. Independientemente pidió a Christian Bale que interpretara a Dickie. La elección recayó en él, porque se conocen desde la guardería y su hija jugaban en el mismo plateau. Ali. Valoración IMDb 6,7. Probablemente nadie en el mundo dirá que no ha oído hablar de Muhammad Ali. Fue uno de los boxeadores más poderosos de la historia de este deporte. Campeón mundial absoluto de los pesos pesados, además de figura pública, fue un ardiente pacifista que defendió los derechos de la población negra en Estados Unidos. Cabe destacar que Ali llegó a ser condenado a 5 años de prisión por negarse a luchar en Vietnam por motivos religiosos. Esta película de 2 horas y media es una gran oportunidad para recordar una vez más a este gran hombre. Guerrero. Calification IMDb 8,2. Esta es la historia de Tommy Conlon, que estuvo en casa por última vez 14 años. En aquella época, el padre se dedicaba activamente al autoabuso y a la autodestrucción de su vida, bebiendo una botella tras otra. Sin embargo, durant la ausencia de su hijo, el padre se recompuso, dejó de beber y empezó a vivir según los preceptos cristianos. Cuando Tommy volvió a casa, le ofreció a su padre una copa, a lo que recibió una firme negativa. Entonces el hijo montó en cólera y, presa de la emoción en el gimnasio, propinó una paliza a un famoso pugil de honor local. Esto demostró a Tommy que podía descargar fácilmente su rabia en el cuadrilátero, y cobrar generosamente por ello. Sin embargo, carecía de la técnica que había adquirido el ex-boxeador con lo padre. Ahora Tommy se prepara para competir en el torneo de Esparta, sin darse cuenta aún de que se enfrentará a su propio hermano en la final. Toro Salvaje. Valoración IMDb 8,3. El Irlande, Scorsese estaba en el rumor y recibió una enorme porción de popularidad incluso antes del estreno, y depuis de todo.
El famoso director ya había contado la historia de un hombre solitario que vuel va contar todo los altibajos de su vida. En la película, Toro Salvaje, el protagonista también empieza de cero, se involucra con la mafia y luego él pierde todo, incluida su familia, a causa de su error. Esta película también está basada en la novela y las memorias del famoso boxeador estadounidense Jake LaMotta. Zurdo. Valoración IMDb 7,4. Esta película reunía todos los motivos del boxeo cinematográfico en una sola imagen. Un campeón del mundo abusa de su poder y su fama. Por ello que en un momento él pierde todo. Tras su queda, el protagonista tiene que recoger pieza a pieza su identidad perdida en su país natal. Y para renacer del todo, las clases de boxeo están dirigidas por un experimentado y despiadado entrenador de pelo gris. Por un lado, es inútil buscar ideas y motivos nuevos en esta película, pero todo está filmado con verdadera calidad. La intensidad emocional está presente, y el que más se necesita para un buen drama deportivo. Criar a un campeón. Valoración IMDb 6,7. Esta es la única película de esta selección que nos cuenta directamente las aventuras de un valiente boxeador. En esta película, toda la atención se centra en los destinos rotos. En el centro de la historia se encuentra un periodista deportivo, al borde de una crisis de personalidad y de profesión. Sin embargo, en el camino hacia una depresión sin remedio, conoce a un vagabundo. Hablando con él, se da cuenta de que es un antiguo atleta impactante, que ahora vive una existencia miserable. Una vez en la calle, el antiguo campeón se convirtió rápidamente en un saco de boxeo para los adolescentes locales, y el alcohol. Las drogas acabaron con el resto de su fuerza. El periodista, bajo la impresión, vuelve a analizar su acto y comprendre que es sencillamente imposible labrarse un futuro brillante. Y feliz a base de mentira. Puno de piedra. Valoración IMDb 6,4. Esta es una historia sobre el legendario boxeador panameño de peso ligero Roberto Puno de Piedra Durán. La biografía de la vida real del atleta ainsi es como una imagen cliché de boxeador. Durán tuvo que vivir en la calle, desnutrido y soportando el frío. No ha tenido padre desde la infancia, así que tenemos el material perfecto para crear un boxeador poderoso. La fuerza de la mente, el cuerpo y la voluntad se convertiront en la clave de la supervivencia del chico, así que no es de extrañar que pusiera en la pista toda la energía acumulada y las ganas de salir de los barrios bajos. Cierto es que la voz de la calon le legaba a menudo fuera del ring, y era extremadamente desafiante y desenfrenada. El Diablo Pasmano. Valoración IMDb 6,8. La película contará la historia de Vinny Pazienza, que se convirtió en el Diablo Panameño al irrumpir en el boxeo mundial. Se convirtió en campeón a pesar de tener el cuello roto. Los médicos le dijeron que era imposible boxear normalmente con semejante lésion. Vinny no era un deportista ejemplar, ya que le encantaban el peatage, los estampados de leopardo y los casinos. Tras las tres primeras derrotas en el ring, todo el mundo se olvidó del joven y atrevido boxeador. Sin embargo, no se rindió, y los directivos le encontraron un nuevo entrenador, que le sacudió toda la droga. Entonces el chico empezó a ganar, pero el propio destino le dijo que había llegado el momento de acabar con el deporte. Volvió a tener un accidente de coche y se rompió el cuello. Sin embargo, sin quitarse el armazón metálico, Pazienza empezó a entrenarse en secreto de nuevo para volver al ring. El gordo en el ring. Valoración IMDb 6,4. Esta es la historia de un luchador de artes marciales mixtas, Scott Voss. Et un professeur de biología que décide competir en combat oficial de la UFC. Su principal cometido es sobrevivir y conseguir dinero incluso perdiendo. Nuestro profesor lo tendrá difícil, porque no está en su mejor forma, pero no quiere rendirse. Ahora está en juego no solo la victoria sobre el adversario, sino el amor y la cara. Lucha de mujer.
Valoration IMDb 6,7. Esta è una película sobre chica en el ring. A Diana no le gusta ser femenina, odia las falda, los cotillos y ser secretaria, como le profetiza su padre. La única alegría de la chica es su hermano pequeño. Un día ella acompaña al gimnasio y allí encuentra un espacio donde puede ser ella misma. Ahora no piensa al jars de su sueño y está dispuesta a subir al ring para demostrarse a sí misma y a los demás el derecho a su orientación. Aquí termina nuestra selección de serie. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en escribirla en los comentarios. Y eso es todo por ahora. Que tenga un cielo en paz y hasta pronto en las páginas de nuevos artículos. Admin.